recibimos en los estudios a la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez. Ministra, bienvenida, buenos días. Hola Anderson, buenos días. Mónica, Jeff, buenos días. Y a la audiencia también de La Posta que nos escucha, un saludo afectuoso. Es muy importante estar aquí en La Posta y compartir los avances que se han realizado desde el directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social en este tema tan preocupante para el país como son los sistemas de rehabilitación social, los índices de hacinamiento y violencia. A ver, ¿por dónde comenzar, ministra? El gobierno tiene casi un año en funciones, estamos a la vuelta de la esquina del año, 11 meses en funciones, más de 350 personas asesinadas en las cárceles durante la administración de Guillermo Lasso, las últimas 20 personas hace menos de 3 semanas. Nos hemos vuelto muy eficientes para contar muertos y decirle a los familiares si sus cercanos han sido asesinados en las cárceles, y todavía no somos eficientes en evitar que se maten dentro. ¿Cuándo vamos a tener una solución? Anderson, el sistema de rehabilitación social, como he manifestado en otras ocasiones y también hemos tenido la oportunidad de conversar, atraviesa una grave crisis de derechos humanos y desde el pasado octubre que asumí la presidencia del directorio del organismo técnico, trazamos una hoja de ruta muy clara, con 2 acciones urgentes que se tienen que realizar y que se están realizando. Primero, la política pública de rehabilitación social para bajar los niveles de violencia al interior de los centros de privación de libertad. Y segundo, el censo penitenciario. En esta semana que pasó estuvimos en la ciudad de Cuenca, realizamos el censo penitenciario y hay muchos elementos que me gustaría compartir. Por ejemplo, 1.473 personas privadas de libertad están en el CPL de Turi. Sí. Diferencias entre Guayaquil y Cuenca. Un ratito, ya vamos a hablar exactamente. Quiero ir directo al punto para luego poder ir a todo lo demás, que yo sé que es lo importante y lo que viene a compartirnos. Pero es que a mí me rompe la cabeza que un año después me sigan diciendo, estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en que si hace solo 3 semanas nos volvieron a matar a 20 personas en manos del Estado. Es un problema estructural, la violencia, el hacinamiento, demanda acciones urgentes de corto, mediano y largo plazo. El gobierno nacional está trabajando incansablemente para, como usted lo mencionaba, no contar muertos, porque esto es algo que profundamente nos duele como gobierno nacional, que se den estos niveles de violencia al interior de los centros de privación de libertad. Lo hemos hecho a través del censo penitenciario, de la política pública de rehabilitación social. En mayo, en las siguientes semanas, viene un conjunto de expertos internacionales para intervenir ya en operativos que tienen que ver con la seguridad especializada que demandan los centros de privación de libertad. Durante todo este año que hemos estado ya en funciones y específicamente en mi caso desde octubre que asumí la presidencia del directorio del organismo técnico, se han trabajado en las soluciones correctas que necesita el país. ¿Por qué hago énfasis a correctas? Nosotros recibimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, coincide con el diagnóstico inicial que nosotros presentamos, que es una crisis producto del olvido del Estado, desde el orden social hasta el institucional y recursos económicos. De ahí se han trabajado en esta hoja de ruta, Anderson, y hoy tenemos ya un censo penitenciario, tenemos una política pública de rehabilitación, tenemos importantes acciones en el eje de seguridad y en el eje del SNAI para el fortalecimiento de guías penitenciarios. Vamos punto por punto, el censo penitenciario, ¿para qué sirve? El censo penitenciario es vital. Esto estaba en el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se aprobó en el año 2020 y tenía que hacerse en 6 meses de censo penitenciario. No se lo hizo, ya hicimos un pilotaje el 20 y el 21 de diciembre y arrancamos ya en la ciudad de Cuenca, en el CPL de Turi. Datos importantes, 1.473 personas privadas de libertad estaban en el CPL de Turi. ¿Cuáles eran los números con que estábamos fluctuando antes de este censo penitenciario? Aproximadamente 1.600 personas. Entonces, conocer los números es importante. 2 diferencias importantes de Guayaquil y Cuenca, por ejemplo, que nos permite tener este censo penitenciario. Las condiciones de las personas privadas de libertad. En Guayaquil nos estábamos enfrentando a una problemática de jóvenes de 20, 25 años, máximo 30 años. Acá en Cuenca podemos ver que cambia la composición de edad, que tenemos un grupo de que va de 30 a 40 años. Cambia la composición de los delitos y eso nos permite a nosotros como Estado ubicarles correctamente en los pabellones que tienen que estar, con el régimen que tienen que estar y sobre todo trabajar... Vamos a tener por fin una división donde la gente que está por pensión alimenticia no esté mezclada con la que está por
robo y no esté mezclada la de robo con los asesinos y no esté mezclada los asesinos con los violadores. O sea, vamos a tener por fin la división de máxima peligrosidad y mínima. El censo penitenciario está comprendido en 8 fases. Cuando terminemos todo el censo penitenciario se van a poder hacer estas separaciones y tener a las personas por su tipo de delito y de acuerdo a su peligrosidad. Otro tema también es muy importante es para que se pueda cumplir con el eje de rehabilitación. Si no sabemos quiénes están, en qué condiciones están, no podemos trabajar en los ejes de rehabilitación. Y al que le hemos dado prioridad desde el directorio es al eje de salud. Hemos emprendido ya varias acciones para solventar diferentes temas de salud al interior de los centros de privación de libertad. Y Mónica, Jeff y Anderson, yo quiero ser muy enfática. ¿Por qué es importante esta política pública de rehabilitación? ¿Por qué son importantes estos ejes? Porque nos ayudan a bajar los niveles de violencia al interior de los centros de privación de libertad. Seguridad y derechos humanos caminan juntos y esa es la estrategia que el gobierno nacional le ha dado para solventar esta crisis en el sistema penitenciario. El uso de la roca se estrenó hace muy poco, me decían desde que comenzó el gobierno que no se podía, que ya va, que faltan ni sé cuánto. Al final, en los últimos 20 muertos y en un día se pudo lo que no se podía en 11 meses. ¿Por qué no se usaba y por qué se usó? El Centro de Privación de Libertad La Roca, de acuerdo al SNAI, que es la institución competente para administrar los centros de privación de libertad, estaba realizándose una serie de adecuaciones para que cumpla con el propósito que es este centro de privación de libertad. Los trabajos todavía no han culminado y el último operativo lo lideró el Ministerio del Interior, el general Carrillo, y que permitió el traslado de estas personas a La Roca. ¿Usted estuvo de acuerdo con que se utilice La Roca? Los protocolos de seguridad y de acuerdo a lo que establece el SNAI se hacen de acuerdo a los informes de inteligencia. En las próximas semanas vamos a estar en La Roca y vamos a estar vigilando que se dé justamente los estándares apropiados para el tratamiento de personas privadas de libertad que merecen un tratamiento especial y especializado. A eso es a lo que me refería Anderson con el equipo de expertos internacionales que vienen al Ecuador. ¿Pero usted estuvo de acuerdo con que se habilitara La Roca ya? La Roca está habilitándose, todavía no está del 100% habilitada y una de las recomendaciones que se han recibido es justamente que cuando se dan estos hechos de violencia, el traslado o la separación temporal de PPLs que tienen niveles de seguridad muy preocupantes. Ministra, le voy a pasar la palabra a Jefferson Zancuña, Mónica Velázquez, que tiene algunas preguntas para usted. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días. Un poco insistiendo en lo de Anderson, ¿usted estuvo de acuerdo con el traslado de los 5 PPLs a La Roca? De acuerdo a los protocolos que se establecieron en Turi, la Secretaría de Derechos Humanos estuvo en el puesto de mando del eje social. Las estrategias de seguridad, la administración y la responsabilidad de traslado de las personas privadas de libertad le corresponden al SNAI y este operativo tuvo resultados muy positivos que permitió justamente separar a estos PPLs, nos permitió hacer el censo penitenciario con total y absoluta normalidad. Entonces, en este sentido, el traslado y la decisión fue la correcta. Ahora sobre la política pública que se ha mencionado y que lo hicieron público desde febrero de este año, sin duda algo que se rescató y sobre todo que se aplaudió desde varios sectores, pero la pregunta es a la siguiente: ¿cómo se está implementando? ¿Esto ya se está realizando? Porque lo que bien les mencionaba Anderson, el tema de Turi, que ocurrió hace poco, ¿cuántas muertes más tienen que existir para que se aplique la política pública más allá de los anuncios? La política pública se construyó desde octubre hasta febrero. Tuvimos la participación de organizaciones de derechos humanos, de organismos internacionales. Efectivamente, desde el 21 de febrero está vigente esta política pública, tiene una vigencia de 5 años. El primer día que se aprobó la política pública, en horas de la tarde, tuvimos la sesión de trabajo con el eje de salud y el Ministerio de Finanzas para garantizar los recursos económicos que nos permitieran cubrir las necesidades de salud de las personas privadas de libertad. ¿Qué se ha hecho desde febrero hasta acá? Justamente, primero, priorizar las líneas de acción. Son 308 líneas de acción, las hemos priorizado como en una metodología de semáforo. Estamos 38 líneas definiendo cuáles van a ser la intervención, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, con ciertos tratamientos de personas privadas de libertad. Este día jueves tenemos una sesión de directorio para que cada cartera de Estado reporte los avances. Adicional a ello, desde el eje de salud, desde el eje de educación, cultura, deporte, inclusión social, se han venido realizando
tratamientos de rehabilitación a las personas privadas de libertad. Nos ha permitido, por ejemplo, en este tiempo brindar tratamientos a personas que tienen tuberculosis. Se ha permitido también a través de los 2 decretos presidenciales que se emitieron para los indultos que puedan salir personas que se encuentran con cáncer o con enfermedades terminales y así también bajar el hacinamiento. Esta política pública tiene un monitoreo permanente por parte de esta cartera de Estado que preside el directorio del organismo técnico y también el acompañamiento permanente del Ministerio de Finanzas para la ejecución presupuestaria. ¿Cuántas personas con enfermedades terminales tenemos que hayan salido de las cárceles? De tuberculosis, por ejemplo, tenemos un 2.6% de personas privadas de libertad que se tienen dentro de las cárceles que se pueda coger el beneficio de Exactamente, salud. Exactamente. Para eso se estableció un protocolo en el que el Ministerio de Salud hace una valoración médica para que se pueda conceder el indulto. Jorge Glass le ganó a la gente con tuberculosis. Efectivamente, Anderson, lo que ha visto el país en los últimos días, por decirlo menos, es altamente preocupante. Cómo está la institucionalidad, no solo desde la función judicial, sino del Estado también, y ya las carteras correspondientes, como son el SNAI, tomarán las acciones legales correspondientes. ¿Usted se enteró de la salida de Jorge Glass por la prensa o le notificaron antes? La salida de Jorge Glass me enteré por la prensa. Disculpen que me metí así porque... El tema de Jorge Glass me llama. ¿Cómo está, Bernarda? Le saluda Mónica Velázquez. A mí me gustaría saber un poco cómo va el proceso de pacificación con los líderes de las bandas, con estas personas que están privadas de la libertad. Y también qué ha cambiado desde que empezaron estos amotinamientos en las cárceles a lo que está sucediendo actualmente. ¿Cómo han cambiado estos centros de rehabilitación? Con respecto al proceso de pacificación, estuvimos nosotros en un permanente diálogo con la presidenta de la comisión, la doctora Nelsa Curbero. De hecho, nos visitó ella y 2 integrantes más en la ciudad de Cuenca cuando se dieron los últimos hechos de violencia en el CPL de Turi. Nelsa, al igual que yo, coincidimos que es muy importante trabajar en el eje social para bajar los índices de violencia al interior de los centros de privación de libertad. Como ustedes conocen y como nosotros hemos presentado al país en otras ocasiones, las condiciones de las personas privadas de libertad son personas que no tuvieron oportunidades. Entonces, trabajar en este eje social nos ayuda a que dentro de los centros de privación de libertad no sean captadas estas personas para cometer hechos de violencia dentro de los centros de privación de libertad. El proceso de la Comisión de Pacificación es autónomo, fue creado por decreto presidencial, presentaron ya un primer reporte hace aproximadamente unas 2 semanas o 3 semanas, si es que la memoria no me falla, y trabajamos en proyectos comunes que nos permitan, por ejemplo, solventar cédulas de identidad de las personas privadas de libertad, casos que nos hemos enterado de que están atravesando situaciones como enfermedades catastróficas, activamos inmediatamente a las instituciones. Esto es un trabajo de todos los días, es un trabajo permanente. En cada centro de privación de libertad es un trabajo de día a día de mantener no solo el control, sino la seguridad y, por supuesto, la garantía de los ejes de rehabilitación. Bernarda, también usted nos dice que La Roca está rehabilitándose, todavía no está, me imagino, completamente habilitada, pero ¿tienen pensado pasar a los líderes de las bandas delincuenciales a este centro de alta seguridad? De acuerdo a la información proporcionada por el SNAI y por el nuevo ministro del Interior, una de las estrategias que se está adoptando y que lo han dicho públicamente es las personas privadas de libertad que cometan estos hechos de violencia al interior de los centros de privación de libertad tienen un tratamiento especializado. Temporalmente han sido ubicados en el denominado Centro La Roca y de la información que ha sido de conocimiento pues a nosotros se nos ha indicado que ya en los próximos días se va a terminar de habilitar todas las celdas o pabellones que existen al Centro de Privación de La Roca. Entonces, esto es un trabajo que se está coordinando y que le corresponde al SNAI determinar los niveles de seguridad de cada centro, el tratamiento y en dónde y cuál va a ser el procedimiento para las personas privadas de libertad que presentan estas características de una peligrosidad elevada, puesto los hechos de violencia que hemos visto en el país. Bernarda, y finalmente, por mi lado, hay muchos presos que se quejan que existe desigualdad en los centros penitenciarios. ¿Usted ha logrado evidenciar esa desigualdad que ellos tanto se quejan? El sistema penitenciario atraviesa pues 3 grandes problemas
que convergen en esta crisis de derechos humanos. El primero es la desigualdad, la falta de acceso a todos los ejes de rehabilitación por todas las personas privadas de libertad. Un segundo elemento es evidentemente la corrupción y el tercer elemento es la impunidad. Estos son los tres ingredientes, digamos, de esta receta que ha mantenido al sistema de rehabilitación en las condiciones en las que está, y desde que asumimos funciones del Gobierno Nacional ha trabajado en una hoja de ruta para recuperar el sistema de rehabilitación social, que dicho por los organismos internacionales de derechos humanos, dicho por los expertos que han venido acá al país, esto es el producto del abandono del Estado durante muchísimos años. Anderson Boscán. Ministra, hace algunos meses que la Asamblea la quisiera llevar a usted a juicio político y cortarle la cabeza en el Pleno de la Asamblea Nacional, políticamente hablando, por supuesto. La gran discusión en la Asamblea es una discusión a la que yo me estoy sumando. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el ser humano al que cuando de aquí a 3, 5, 10 semanas, Dios no quiera, vuelva a haber otra matanza de estas descarnadas que hay en nuestro sistema carcelario, ¿a quién le vamos a decir en el gobierno, oigan, se supone que usted era la persona que tenía que resolver esto y no lo ha resuelto? ¿Esa persona es usted? La responsabilidad es de todo el Estado. Lo que está sucediendo en los centros de privación de libertad demanda la responsabilidad de cada una de las funciones del Estado. Y específicamente el decreto 560 es muy claro y establece que la administración, gestión de personas, de guías y la responsabilidad primaria es del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad. Sin embargo, Anderson, yo voy a ser enfática. Lo que hoy está viviendo el sistema... Está lanzando el agua, usted el director del SNAI. No, la responsabilidad es de aquí de todo el Estado. Función pero judicial. No vamos a descabezar todo el Estado en un juicio político. Quiero decir, la Asamblea lo que va a buscar un nombre y un apellido. En este caso el que tiene es el suyo. Y yo le pregunto a usted si usted es la responsable. Si la próxima vez que haya aquí una matanza, yo puedo coger el teléfono, llamar a la ministra Ordóñez y decirle, ministra, ¿por qué se volvieron a matar? ¿O estoy llamando a la persona equivocada? Todo el Estado tiene su responsabilidad, pero aquí, y para atender a su pregunta, Anderson, el sistema de rehabilitación social tiene dos grandes ejes, el uno de seguridad y el otro de rehabilitación. La Secretaría de Derechos Humanos hoy en día preside el directorio del organismo técnico. ¿Cuál es la responsabilidad del directorio del organismo técnico? Hacer la política pública, ejecutar la política pública y dar una metodología de seguimiento a la política pública. Lo que sucede al interior de los centros de privación de libertad es la seguridad y es responsabilidad del SNAI. Más allá de las responsabilidades políticas, más allá de lo que sucede en la Asamblea Nacional, creo que aquí el llamado es a todas las funciones del Estado a trabajar conjuntamente para superar esta crisis de derechos humanos. Todas las funciones del Estado, absolutamente todas, tenemos una función muy específica y empezaba por la función judicial, el hacinamiento, los beneficios penitenciarios, fiscalía. Ya está saliendo todo el mundo de las cárceles. A este ritmo lo que nos va a faltar son presos. Nos va a quedar mucho edificio allí, pero si siguen al ritmo de Jorge Glass, la situación es compleja, imagínense. Efectivamente la situación es compleja y esperamos que en las próximas semanas que vienen los expertos internacionales que han solventado crisis en Italia, en México, colaboren al Estado ecuatoriano como lo han venido haciendo para justamente llegar a un consenso de Estado. Usted, déjeme cambiar el tema, permítame cambiar el tema. Usted tiene una larga tradición como activista de los derechos humanos y es respetada por eso. Yo la respeto por eso. Y este es un país donde la realidad nos está llevando a debates que yo pensaba que iban a ser ajenos a nuestro país. Debates como si deberíamos dejar que la gente porte armas. Debates como si deberíamos ordenarle a la policía disparar a los delincuentes antes de llevarlos a un juicio. El Ecuador está cayendo en un punto de no retorno en cuanto a derechos humanos, ministra Ordóñez. El Ecuador y específicamente el tema de centros de privación de libertad vive una crisis de derechos humanos. Yo no considero que el Ecuador esté llegando a esos niveles. Estamos en el momento y en la oportunidad histórica de tomar las decisiones correctas y el gobierno nacional lo está haciendo. Fortalecer el eje de seguridad de la mano de los derechos humanos porque ese es el marco conceptual en el cual se está fortaleciendo la seguridad. Es un paso muy importante para justamente recuperar
todo el olvido del Estado durante muchísimos años. Permítame hacerle preguntas tontas. Hay mucha gente que... Ayer hubo un video que a mí me impactó profundamente. Creo que el Estado lo tiene que haber mirado, el gobierno lo tiene que haber mirado. Un padre desangrándose delante de su hijo. ¿Qué le dice usted a la gente que dice, qué derechos me habla, ministra, si no ha visto cómo mataron a ese papá delante de ese niño? O sea, ¿no cree usted que ese delincuente merece que lo agarre un policía y le dé un pepazo? ¿Qué le dice usted a la gente que genuinamente, sin fanatismo alguno, siendo en indignación, que dice, ese delincuente no se va a rehabilitar nunca? O sea, un tipo que le pega un tiro a alguien delante de su hijo, no se va a rehabilitar nunca. ¿Qué le dice usted a estos ciudadanos? Justamente una de las conquistas de los derechos humanos ha sido el acceso a la justicia, al debido proceso, a una sanción justa y a una reparación. Este niño, nosotros vimos el video ayer y activamos inmediatamente nuestros servicios de protección integral para acompañar en lo que cabe en el ámbito de nuestras competencias y más allá de esto, porque es un asunto de humanidad. Es un video que nos destroza y que nos convoca y que nos llama a seguir trabajando para ganarle la lucha a la delincuencia organizada. Estamos en el momento y estamos trabajando fuertemente con el fortalecimiento de la seguridad, con el fortalecimiento del eje social, porque vuelvo a lo que mencionaba Anderson, este es un problema de inequidad, de corrupción y de impunidad. Resolvemos estos tres aristas, estamos recuperando el país y esa es la hoja de ruta que se ha trazado el gobierno nacional, desde declarar a la seguridad como una de las más altas prioridades del despacho presidencial, trabajar desde diferentes perspectivas y desde diferentes estrategias, comisión de pacificación, política pública de rehabilitación, censo penitenciario, capacitación de guías penitenciarios, el incremento del personal policial que nos permita hacer lo que se llama en la teoría una prevención primaria del delito. Y todo esto, Anderson, va acompañado del eje social, porque el eje social es de aquí fundamental. Yo le había comentado la vez pasada, la seguridad y la violencia intrafamiliar están relacionadas. El 16.86% de las detenciones que se dan en este país, que no necesariamente terminan en un centro de privación de libertad, son por violencia intrafamiliar. Esa es la estrategia que está desempeñando el gobierno nacional. Y por supuesto que entran en tensión los derechos humanos, pero estamos aquí para solventar cada una de las cuestiones que se tenga como desafío en el país. Yo voy a pasar la palabra nuevamente a Jefferson Sanguña. Ministra, igualmente un poco cambiando de tema, si hay algo por lo que también a usted se le ha reconocido es precisamente por su lucha feminista y el activismo que ha realizado antes de llegar a la política pública, digámoslo de alguna manera. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión le merece respecto al famoso veto presidencial que tiene que ver con la ley del embarazo en casos de violación? Con lo que respecta a la ley de la interrupción del embarazo en casos de violación, justamente desde esta cartera de Estado estamos trabajando en la prevención de los delitos sexuales. En próximas semanas ya estamos por finalizar la Estrategia Nacional para la Prevención del Abuso Sexual y lo más importante que hemos trabajado en este tiempo es garantizar recursos económicos que nos permitan prevenir los delitos sexuales que son altamente fuertes aquí en el país. ¿Pero le parece que es una ley justa y reparadora? Con lo que respecta al veto presidencial y a la ley de interrupción del embarazo, la ley desde una perspectiva, desde esta cartera de Estado fue insuficiente. Desde cómo se planteó y cómo se construyó la ley, no estuvo todos los ejes de tratamiento debidamente articulados. Ese es el desafío que tenemos hoy, Mónica, Jeff y Anderson. Tenemos el desafío, primero, de prevenir los abusos sexuales, segundo, de evitar la revictimización y tercero, con lo que ha dicho la Corte Constitucional con esta ley, el problema del aborto es un problema de salud pública y desde esa perspectiva, a través del PIPENA, que estamos los ministros de salud, de educación que lidera este organismo, estamos trabajando. Esto es un desafío que tiene el país, es una dolorosa realidad y en eso se ha centrado esta cartera de Estado, en trabajar en la prevención de estos delitos y sobre todo en evitar la revictimización. Dos preguntas finales. La una, la investigación que hubo... Permítame insistir ahí, pero en el tema del aborto. Usted llega al gobierno de Guillermo Lasso cuando a Guillermo Lasso se le mete el bicho feminista en la campaña, hacia la segunda vuelta, usted sabe que tiene una conversión del Opus Dei del feminismo, y claro, se le mete el bichito feminista y convoca a distintos sectores de la sociedad, entre esos el feminismo. Y Lasso les dice, quiero aprender, quiero entender. Y se convence de que la ruta feminista es una ruta que vale la pena llevar adelante desde una convicción de Estado. Luego invita como secretaria de Derechos Humanos a una representante pública del feminismo como usted.
Y yo recuerdo cuando estuvo la primera vez en este programa, yo le decía, ¿qué hace allí metida? ¿Qué hace en el gobierno un tipo de derecha Opus Dei? Usted me dijo, básicamente el presidente entendió esta causa. Después del veto, ¿no se siente decepcionado el presidente? Yo sé que es jodida la pregunta de su jefe, pero ¿no se siente que la ha traicionado la causa? Con el presidente estamos trabajando y de hecho este gobierno fue el que declaró como más alta prioridad a las niñas y mujeres. Este gobierno fue el que destinó 24 millones para la prevención de la violencia y es este gobierno el que está trabajando por un bono de femicidio que realmente sea efectivo para las víctimas sobrevivientes del femicidio. Me refiero a los hijos y a las hijas que quedan huérfanos producto del femicidio. Ha sido este gobierno. Y ha sido el trabajo de esta cartera de Estado. Y tenemos un desafío muy grande por delante porque es un problema estructural que ha acompañado a la humanidad. Pero usted estuvo en desacuerdo con el veto presidencial, me supongo. Yo le establecí al presidente cuál era mi criterio del veto presidencial. Le dije que mi línea roja eran los plazos y que tenemos que trabajar en los siguientes nudos que ha generado no solo la ley, sino ya el sistema como está. Porque el sistema penal tampoco es un sistema que garantice el acceso a las niñas y a las mujeres a un proceso que no sea revictimizante. Nosotros todos los días en esta cartera de Estado vemos todos los días casos de violación, casos de femicidio. Entonces es un problema estructural que ha acompañado a la humanidad por muchísimos años el trabajar por una vida libre de violencia. Y eso es lo que estamos haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos. Algo que sucedió de igual manera fue la represión que hubo hacia la manifestación del 8M. Usted fue la única autoridad que se pronunció al respecto y dijo que iba a iniciar investigaciones y demás, pero ya ha pasado un buen tiempo. ¿Qué han arrojado esas investigaciones? ¿Quiénes han sido los responsables de eso? Bueno, Jeff, más allá de mi pronunciamiento público en redes sociales, lo que corresponde a esta cartera de Estado fue efectivamente solicitar a la Policía Nacional información respectiva con respecto al operativo que se realizó el 8 de marzo. Hemos venido trabajando en los estándares internacionales de derechos humanos para las manifestaciones pacíficas como son el 25 de noviembre, el 8 de marzo, el 1 de mayo. Entonces, a raíz de los hechos del 8 de marzo, pues, como corresponde en derechos humanos, es justamente solicitar la información correspondiente, investigar y lo más importante que es prevenir. De ahí que nosotros hemos desplegado un gran contingente para interiorizar los estándares de derechos humanos, los procedimientos y los protocolos respectivos. Hemos tenido un diálogo fluido con las autoridades que están en esta cartera de Estado. Como ustedes saben, hubo un cambio de autoridades en este momento, entonces el diálogo se mantiene y de hecho este día viernes estamos en la Asamblea Nacional. Pero ya ha pasado más de un mes. ¿Qué han arrojado esa información? ¿Quién dio la orden de? ¿Fue la ministra Alexandra Vela? Justamente el informe se cortó producto del cambio de las autoridades, pero como le decía Jefferson, y es un tema que está en permanente diálogo, es un gobierno que respeta los derechos humanos, que lo ha dicho el presidente Guillermo Lasso, todas las actuaciones de los funcionarios públicos están enmarcados en los derechos humanos, porque no hay ningún país que ha alcanzado el progreso sin la vigencia y el respeto de los derechos humanos. Y como corresponde en estos casos y en cualquier otro caso más, cuando se dan estos hechos que están en tensión, digamos, los derechos humanos, investigar, solicitar información, sancionar y prevenir que pase, es lo más importante. Esos son los 4 mandatos que tenemos en derechos humanos para trabajar. Para finalizar, ministra, agradeciéndole por su tiempo, tengo entendido que usted vio el reportaje que sacamos en La Posta este fin de semana sobre la denuncia de abusos sexuales en la Secretaría de Riesgos. En ese sentido, ¿cuáles han sido las acciones o qué es lo que se va a realizar desde su cartera de Estado precisamente para garantizar los derechos humanos ante casos en los que se está denunciando abuso sexual por parte de ciertas autoridades? Jefferson, 2 comentarios al respecto. En primer lugar, la Secretaría de Derechos Humanos ya activó sus servicios de protección especial. Por la naturaleza del caso, no puedo detallar las actividades que se han realizado y cuáles han sido los procedimientos que se han dado específicamente con una de las víctimas denunciantes. Y en segundo lugar, como corresponde, tenemos que primero interiorizar todos los protocolos para la prevención del abuso, del acoso sexual en el ámbito laboral. Estamos haciendo un trabajo permanente con cada una de las carteras de Estado. Mi solidaridad y rechazar profundamente estos hechos de violencia que se hayan suscitado en el espacio público, y aquí el acompañamiento permanente a las víctimas y también en el acompañamiento judicial que se requiere. Anderson Boscan. Creo que vamos a cerrar aquí la entrevista, ministra. Le agradezco muchísimo por venir y darnos con claridad el esfuerzo que están intentando hacer.
todavía un esfuerzo con efectos y resultados insuficientes en materia de la seguridad carcelaria, pero es un esfuerzo que es más de lo que había hasta hace 11 meses. Vamos a ver cómo avanza todo. Le agradezco por la frontalidad de siempre y por aceptar las entrevistas, ministra Bernarda Ordóñez. Muchísimas gracias, Anderson, Mónica y Jeff. Únicamente terminar esta entrevista diciendo que el Gobierno Nacional sigue trabajando y lo seguirá haciendo en estas acciones urgentes, el censo penitenciario, la rehabilitación y de la mano de la seguridad. Ha sido un olvido del Estado durante muchísimos años y hoy el Gobierno Nacional está tomando las decisiones correctas para solventar esta crisis en el sistema penitenciario. Perfecto, escucharon ustedes la ministra Secretaria de Derechos Humanos con rango de ministra, por supuesto, Bernarda Ordóñez.